comienzo con la clase número 1 de evangelización. Lección capítulo 1. Definición de evangelización. Lucas capítulo 2, versículo 10. Leamos. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. En la versión NBI. El ángel se le apareció a los pastores y dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. A. El significado original de la palabra evangelización. Punto 1. Evangelización viene de la palabra griega evangelion, que significa buena noticia. Toda la humanidad descendemos de Adán. Por el pecado de Adán hemos perdido la esperanza. El hombre, por el pecado, ha caído en la destrucción. Recibe la condenación eterna, dando como resultado ir al infierno para siempre. Si no tuviéramos la buena noticia, ya no tendríamos esperanza en este mundo. Entonces, para personas así, sin esperanza, ¿cuál es la mejor noticia de esperanza? La buena noticia, el Evangelio, es la mejor noticia para la humanidad. ¿Cuál es la mejor noticia para el que se está ahogando en el agua? Para el que está en la cárcel. La mejor noticia para el que se está ahogando es que alguien venga a rescatarlo. Y para el que está en la cárcel, la mejor noticia es que se le dé la libertad. Pensemos, si una persona que está en la cárcel le dan la noticia de que tal día, en tal hora, será liberado, ¿no habría una mejor noticia que esa? El Evangelio, para el ser humano, es la mejor noticia que podría existir. Este Evangelio es el camino para recibir perdón de nuestros pecados y también llegar a ser hijo de Dios, y el camino para ir al reino de los cielos. Por eso es la buena noticia. Al que no tiene casa, ¿cuál sería la buena noticia? La buena noticia sería que esa persona haya comprado una casa. Dios ha dejado preparado un lugar en el eterno reino de los cielos para todos los que creemos en Jesús. Por eso, todo aquel que cree en Jesús puede entrar al reino de Dios. Sea pobre, sea alguien que no haya podido estudiar mucho en este mundo, todo el que es del pueblo escogido de Dios pueden entrar al reino de Dios. El Evangelio es la mejor y la más maravillosa noticia. El Evangelio también es la mejor noticia de victoria. Marcos capítulo 1, versículo 15. Después de la perdición de Adán, el pecado, el diablo y la muerte conquistó al mundo. ¿Quién puede conquistar al pecado, al diablo y a la muerte? Jesucristo, con su cruz y resurrección, conquistó la muerte. Por medio de la evangelización, llevamos al hombre libertad sobre el pecado y libertad sobre el diablo. También conquista la muerte. La cruz y la resurrección de Jesús es el Evangelio. Por medio de la cruz y la resurrección de Jesús, tenemos victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo. Hoy en día, también nosotros debemos ir
conquistando el mundo con el Evangelio. Por eso, aquel que ha recibido a Jesús por medio de la evangelización puede llevar una vida de victoria cada día como Jesús. Por tanto, esta evangelización es buena noticia de victoria. Punto 2. Evangelio. En griego también se le dice keruso, que significa gritar, fuerte, proclamar. También anunciar. Mateo capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 23. Jesús vino a este mundo para proclamar este evangelio y para anunciarlo. En el mundo hay muchas personas que todavía no saben del cielo y el infierno. Hay muchas personas que están viviendo en este mundo que no saben del reino del cielo, que viven sin saber de Dios, que hay muchos que no saben de la verdad del Señor. A estas personas que no saben de Jesús hay que ir a proclamarles. Esto es evangelizar. Debemos guiar bien a muchas personas. Si hubiera una persona que perdió el camino, ¿qué hay que hacer? El que conoce el camino tiene que guiarlo. Señor, tiene que ir por acá para llegar bien a su destino. Hay muchos que hoy en día están perdidos sin conocer a Dios. Nosotros debemos ir a anunciarle a ellos que hay un cielo y un infierno. Sin importar qué clase de vida haya tenido en su pasado, nosotros simplemente debemos ir a guiarle hacia el camino al cielo. En el tiempo de Jesús, Él anunció directamente el Evangelio y también los apóstoles. Hoy en día, el cristiano que primero crea debe cumplir con este llamado. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? Eso es proclamar el Evangelio. Es anunciarles a las personas acerca de la cruz y la resurrección del Señor. Nosotros debemos cumplir con el llamado de guiar a Dios a todas las ovejas que andan perdidos en el mundo. Vean su alrededor. Hay gente esperando que usted lo guíe. Nosotros debemos guiar por el camino correcto a las muchas ovejas que andan perdidas. Debemos guiarlos hacia el camino de la verdad, de la vida. Debemos proclamar que hay un eterno reino de los cielos. Debemos decirles con fuerza que hay un cielo y un infierno. Cuando estemos diciendo a la gente que hay un cielo y un infierno, habrá personas que acepten y otros que rechacen. Pero nuestro llamado es que escuchen o no escuchen, debemos anunciar este evangelio. Dios ha dejado encargado a los fieles este llamado. Nosotros debemos anunciar el evangelio a personas cercanas también. Y enviando misioneros hay que proclamar el evangelio hasta lo último de la tierra. Así que la evangelización es proclamar y anunciar. La evangelización también es guiar bien hacia el camino a las personas que han perdido el camino. Hay personas que ignoran y desconocen el camino de la salvación. Si ellos supiesen realmente que hay un eterno cielo e infierno,
no podrían quedar sin creer en Jesús. Por eso, hay tantas personas que están dirigiéndose hacia el infierno porque no han conocido ni escuchado el Evangelio. Por eso, es muy, pero muy importante la obra evangelística. Y nosotros debemos proclamar, sea a tiempo o fuera de tiempo. Aunque esa persona no quiera creer en Jesús, nosotros debemos proclamarlo. Si esa persona llegara a creer por haberle anunciado, esa persona habrá recibido bendición. Pero, a pesar de haberle anunciado todo el tiempo y no cree, entonces no tendrá otra que ir al infierno eterno y recibir el eterno castigo. Punto 3. Evangelizar, evangelio, también en griego es didasco. Mateo capítulo 4, versículo 23, capítulo 9, versículo 35. Esto significa enseñar. Nosotros debemos enseñar cómo es el reino de Dios. También quién es Jesús. También debemos enseñar el secreto del reino de los cielos. Jesús vino a este mundo para cumplir con este llamado. ¿Cuáles son los 3 ministerios grandes de Jesús? Enseñar la palabra de Dios, proclamar el Evangelio, sanar a los enfermos. El que anuncia el Evangelio primeramente debe armarse de la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. No hay ningún libro sobre la tierra que hable del camino a la vida eterna. Solo la Biblia menciona acerca de nuestra vida y muerte. La Biblia nos habla del camino de la vida eterna. La Biblia nos enseña acerca del camino a la bendición, el camino a llegar a ser hijos de Dios y el camino para ir a vivir eternamente en el reino de los cielos. La Biblia habla del camino para que nuestro espíritu viva. Por tanto, evangelizar es enseñar la palabra como Jesús. Jesús también llevó a cabo este ministerio en esta tierra. El Señor cumplió con este llamado como profeta. Punto 4. Evangelizar en griego es martus, mártir, significa testigo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Nosotros debemos testificar de quién es Jesús. Para poder llevar una vida así, nosotros debemos recibir el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos testificar de Jesús? Que Jesús nació de una virgen, que nació de Virgen María. Esto es un gran milagro de Dios. Los hijos vienen al mundo en una unión entre la pareja en matrimonio. El hijo que es nacido de esta manera, aún así nace con pecado. Por eso, no hay nadie que pueda salvar a otro. Pero Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nació de Virgen María. El Señor nació sin pecado a este mundo. Nosotros debemos ser testigos del nacimiento virginal de Jesús. Nosotros, por medio de la Biblia, debemos anunciar este contenido. También, acerca de Jesús, ¿qué es lo que debemos dar testimonio? Acerca de la cruz de Jesús. Debemos anunciar que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Hoy en día hay muchas religiones, pero no hay ninguno que haya muerto por nuestros pecados.
Solamente Jesús murió en la cruz cargando nuestros pecados. Por eso, la cruz de Jesús es muy importante para el cristianismo. Jesús, que fue muerto en la cruz, resucitó al tercer día. Por medio de la resurrección de Jesús, reveló que Jesús es Hijo de Dios y que nosotros también resucitaremos. Así que por medio de la resurrección del Señor fuimos justificados. Jesús, después de resucitar, estuvo 40 días en el mundo. Durante los 40 días dio testimonio de la resurrección y Jesús volverá otra vez al mundo. Debemos recibir el poder del Espíritu Santo y dar testimonio de Jesús. Solamente Jesús es nuestro Mesías, nuestro Salvador. La gente tiene que creer en Jesús para recibir perdón de pecados. Por eso, nosotros que hemos creído primero, debemos vivir siendo testigos del Evangelio a otras personas. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. La evangelización es llevar esta vida de testigo recibiendo el poder del Espíritu Santo. Y también debemos ser testigos de Jesús en nuestra vida cotidiana. Por eso los fieles de la iglesia primitiva se reunían en la iglesia para orar, para armarse con la palabra de Dios y volver a la vida cotidiana para ser testigos de Jesús. Nosotros debemos vivir como testigos del Evangelio en la vida diaria. Punto 5. Evangelizar en griego es también matetes, significa discípulo, uno que aprende instrucción de otro. Todos los cristianos somos discípulos del Señor. Los discípulos, ¿a quién se tienen que asemejar? Tiene que asemejarse al Maestro. Nosotros, como discípulos de Jesús, debemos ir asemejando al Señor. Por eso, debemos proclamar el Evangelio a otras personas para que lo reciban y hacerlos discípulos. Los que han recibido a Jesús se hacen discípulos del Señor, y los discípulos deban evangelizar para que otros se hagan discípulos. Por eso hay que ayudar a que todos los cristianos vayan por el camino del discipulado del Señor. El discípulo del Señor hace imitando lo que el Señor hizo. Nosotros no solamente debemos imitar el carácter de Jesús, sino también debemos saber sacrificar, cumplir con el llamado como Jesús. Los discípulos de Jesús tienen que ir caminando sobre la huella de Jesús. Nosotros como Jesús debemos cumplir con los 3 ministerios de Jesús, es decir, enseñar la palabra, proclamar el Evangelio y sanar enfermos. Para ser un verdadero discípulo del Señor, debemos llevar una vida que glorifique a Dios.
y por medio de la evangelización engendrar más discípulos. Llevando a muchas personas el Evangelio, debemos formar muchos discípulos de Jesús. Evangelicemos para ser discípulos. Hacer que el que estaba metido en el mundo ahora viva para Dios. El que seguía al diablo, hacer que ahora siga a Jesús. Evangelizar es hacer que muchas personas lleguen a Jesús. Debemos proclamar el Evangelio para que muchas personas se hagan discípulos del Señor. Anunciando el Evangelio, debemos hacer que muchas personas sigan al Señor. Jesús, después de resucitar, antes de ascender, dejó esta comisión. Dijo, hagan discípulos. Para eso, primeramente, nosotros debemos ser discípulos. Y por medio de la evangelización, debemos hacer que muchos se conviertan en discípulos de Jesús, comprendiendo cada día que evangelizar es hacer discípulo de Jesús. Debemos esforzarnos en la tarea de formar discípulos. Punto B. Significado bíblico de evangelización. 1. Proclamar a Jesús, que es el Evangelio. Habíamos hablado en Lucas capítulo 2, versículo 10 y 11. Dice que el nacimiento de Jesús son buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nosotros debemos anunciar de Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Cristo vino con 3 cargos. Como profeta, para hacer saber todos los misterios del cielo. Como sacerdote, para convertirse en la ofrenda de sacrificio por nuestros pecados de una vez y para siempre. Como Rey, que tiene toda la soberanía absoluta de los cielos y la tierra. El llamado de la Iglesia para el día de hoy es anunciar solamente a Jesús. Anunciar de Jesucristo es evangelizar. Nosotros debemos anunciar para que la gente reciba a Jesucristo en su corazón. Los apóstoles de Jesús murieron martirizados por estar dando testimonios de Jesús. Evangelizar no es hablar cuentos del mundo, solamente es proclamar el Evangelio, es anunciar a Jesucristo, que es el Evangelio. Jesús es nuestro intercesor, Hijo de Dios, nuestro Salvador. Nosotros debemos anunciar la verdad de que solamente la sangre de Jesús puede perdonar todos nuestros pecados. Evangelizar para el día de hoy es esto, anunciar a Jesucristo. Es presentar a Jesús. Guiar a muchas almas a Jesús, eso es evangelizar. Jesucristo es el Evangelio. En segundo lugar, evangelizar es anunciar el mensaje de la cruz. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 y 23.
La cruz de Jesús es muy importante. En la cruz de nuestro Señor se revela el amor y la justicia de Dios. Jesús murió miserablemente en la cruz por nuestros pecados. Por eso, la cruz pudo satisfacer la justicia de Dios. La paga del pecado es la muerte. Jesús perdonó todo ese pecado en la cruz. En la cruz se mostró al máximo el gran amor de Dios. En la cruz Dios mostró que nos ama con lo mejor. Y por medio de la cruz, dice Dios a todos ustedes que los ama. Porque los ama, Jesús cargó todos sus pecados y murió en la cruz. Si nosotros creemos en esta cruz y en la resurrección, podremos ser perdonados de nuestros pecados y convertirnos en hijos de Dios. Por tanto, el anunciar la cruz es evangelizar. La cruz restaura nuestra relación con Dios. Nos hemos enemistado con Dios por el pecado, pero por medio de la cruz nos hemos restaurado con Dios. Por medio de la cruz nos hemos pacificado con Dios y a la vez entre los hombres. Por eso la cruz revela el amor de Dios y la justicia de Dios. También pacifica a Dios con el hombre. Pero los que van a ser destruidos ven como ridículo a la cruz. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Después de la caída de Adán, Dios anunció este evangelio desde el Antiguo Testamento. Por eso, el mensaje central del evangelio es la cruz. El que cree en la cruz serían perdonados y hacerse y volverse hijos de Dios. Después de que Adán se comió del fruto del bien y del mal, se escondió en un árbol del jardín. Dios lo anduvo buscando. Adán, ¿dónde estás? Dios buscó a Adán. Y después de que Dios lo encontró, Dios vistió a Adán con ropa de cuero. Para hacer la ropa de cuero, ¿quién tenía que morir? Tenía que morir un animal para poder armar la ropa de cuero. ¿Qué representa el animal? Es prefigura del sacrificio de Jesús en la cruz. Después de la caída del hombre, Dios continuó anunciando la cruz. En el tiempo del Antiguo Testamento, ¿dónde estaba la cruz? El faraón no quiso hacer volver al pueblo de Israel. Por la última plaga, Dios hizo que el faraón se rindiera. Dejó que el pueblo de Israel marchara de Egipto. Pero cuando hubo el más grande plaga en Egipto, murieron los primerizos tanto de los animales y de los hombres. Pero ¿a cuáles casas Dios los protegió? Aquellas en las cuales tenían pintados sus postes con la sangre de cordero.
A esas casas Dios los protegió. ¿Qué representa esa sangre? Esa sangre representa la sangre de Jesús. Por eso, la cruz es el Evangelio. Por medio de la sangre de Jesús, pudimos ser perdonados de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Y qué significa ofrendar holocausto con sacrificio de animales? Eso también simboliza la cruz del Señor. Los sacrificios del Antiguo Testamento simbolizan a Jesús. Esto es la representación prefigurada de la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados. Nosotros debemos anunciar el Evangelio de la cruz para que las personas sean salvas. Pero para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura. Los incrédulos dicen, ¿piensa que va a ser perdonado todos nuestros pecados por creer en Jesús que murió en la cruz? Pero para los salvos, la cruz es poder de Dios. Hoy en día, las personas que han escuchado el Evangelio de la cruz han traído mucho cambio al mundo. Muchas personas han experimentado el poder de la cruz. Los que han experimentado este poder de la cruz han cambiado. Los que han experimentado el poder de la cruz han recibido perdón de pecado y han sido liberados. Anunciar la cruz es evangelizar. Tercer lugar, evangelizar es dar testimonio de Jesús resucitado. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. El cristianismo tiene dos columnas. Una es la cruz de Jesús, donde murió por nuestros pecados. Otra es la resurrección de Jesús al tercer día. Anunciar de la resurrección de Jesús es evangelizar. Si no hubiera resurrección de Jesús, permaneceríamos en eterno pecado y estaríamos perdidos para siempre. Entonces, seríamos las personas más desdichadas del mundo. Anunciar de la resurrección de Jesús es evangelizar. Por medio de la resurrección de Jesús, nos revela que Jesús es Hijo de Dios. Somos justificados y que también resucitaremos. Los discípulos, también por creer en la resurrección de Jesús, entregó su vida para evangelizar hasta la muerte. A los que creen en la resurrección de Jesús, tienen paz en su corazón y alegría en su interior, y los que creen en la resurrección descubren el llamado. Hay poder de Dios para los que creen en la resurrección. ¿Cómo es que pueden morir como mártires? Porque creen en la resurrección. Anunciar la resurrección de Jesús es evangelizar. La evangelización es dar vida al muerto, es dar esperanza al que no tiene, es guiar al camino de la vida eterna a los que están perdidos eternamente. Jesús también vino a buscar a los discípulos que estaban asustados. Jesús resucitado vino a buscar a los discípulos.
¿Cuáles fueron las primeras palabras que dijo Jesús a los discípulos asustados? La paz sea con ustedes. Los discípulos que se encontraron con Jesús resucitado se pusieron contentos. Los discípulos que se encontraron con Jesús resucitado comenzaron a cumplir con el llamado. Jesús resucitado dijo a los discípulos: reciban poder del Espíritu Santo. Anuncien la resurrección. Evangelizar es anunciar la cruz de Jesús, es anunciar la resurrección. Nosotros hemos sido perdonados por medio de Jesús y nos convertimos en hijos de Dios y viviremos en el reino de los cielos para siempre. Por tanto, debemos dar testimonio de la cruz y la resurrección de Jesús, sea a tiempo o fuera de tiempo. Concluimos con la clase número 1 de evangelización. Muchas gracias.